Debo aclarar que es una parte apenas de lo que vamos a dar en adelante. Realmente no sé si es que muchos de ustedes supieron, mi esposa y yo fuimos a la escuela de misiones de Miami, justamente invitados por Esteban Indiana para que asistamos a ese taller. Fue un taller muy bueno, muy especial, en donde aprendimos muchas cosas sobre lo que es la resolución de conflictos. Realmente el tiempo en el que nos dieron ese taller nos decía pues que abarcaba el mayor tiempo, pero por la situación de los hermanos de diferentes países que estuvimos, lo hicieron en una semana. Y fue una semana completamente copada de clases. Entrábamos a las 9:30 y aparentemente debía terminarse a la 1 y luego empezar a las 2:30 y terminar a las 4:30. Pero realmente estábamos retirándonos a las 6 de la tarde, después de un día completamente agotador. Inclusive muchos, todos los 3 días creo, no pudimos ni siquiera salir al almuerzo porque realmente había clases extras que no quisimos perdernos. También asistimos a esos talleres que Dios mediante estaremos también compartiéndoles. Este taller sobre resolución de conflictos fue un taller muy especial, como les decía anteriormente. ¿Y quiénes de nosotros no tenemos conflictos en todo momento, a toda hora, en todo lugar? Los conflictos hay desde que amanece el día y hasta cuando nos acostamos a dormir. Y justamente para este taller yo quiero compartirles que yo tenía un conflicto en mi hogar, con mis hijos especialmente. Y cuando nos comentaron sobre la ida a este taller, mi esposa me dijo: solucionas primero ese conflicto y nos vamos. En caso contrario, no nos vamos. La palabra de Dios dice pues que debemos ser ese ejemplo, y en verdad empezamos haciendo eso, ¿no? Y fue un tiempo con mis hijos muy especial porque había en ellos muchas heridas que no habían estado sanadas y era un conflicto bastante delicado. Yo les pedí a mis 3 hijos que nos reuniéramos una tarde y en esa tarde tuvimos un tiempo en el que pude yo expresarles, pedirles perdón, lloramos de verdad y al final terminamos dándonos unos abrazos y lo que es más, sintiendo esa paz en el corazón, tanto en el mío como en el de ellos, pude percibir esa paz desde el momento en que ellos aceptaron muchas situaciones que había de por medio. Tal es así que en la actualidad podemos ver que nuestra la relación con nuestros hijos ha mejorado mucho más de lo que antes era, pese a que todo el tiempo hemos estado compartiendo, todo el tiempo estamos reuniéndonos en la casa de cada uno de ellos o donde nosotros, pero desde aquel día acá la situación es muy diferente. Mi esposa también quiere compartirles algo, por favor. Muy buenas noches.
realidad me llenó de mucha satisfacción el ver que ese conflicto que tenía mi esposo con mis hijos pudo solucionarse. Y me admira mucho el corazón de mis hijos, ese corazón tan sensible para perdonar. Eso es un conflicto resuelto. Gracias a Dios. En realidad fue un tiempo muy especial que pasé allá, sobre todo lleno de conflictos. Primeramente porque el idioma para mí era un poco difícil, a pesar que había traducción, todo eso, pero fue muy agotador. En realidad hubo mucha información, se nos pusieron así de información, pero bueno, fue un tiempo especial, aprendimos. El conflicto para mí era que también estaba yo prisionera, no podía salir porque no había transporte, porque no había cómo caminar a pie. Entonces yo tenía que estar siempre esperando la voluntad de los demás. Pero fue un tiempo muy especial, lleno de conflictos. Otro conflicto que tenía era que con los dos hermanos que viajamos, el día que llegamos al otro día, o sea, ellos habían pasado por diferentes situaciones complicadas. Y el otro día yo me acerqué enseguida a ellos a preguntarles cómo les fue. No les había ido de lo mejor. Me dio mucha tristeza y sufrimiento a la vez, porque éramos extranjeros en tierra extraña. Entonces, ahí también se me vino el conflicto de la preocupación, como madre, ¿cómo están pasando estos jóvenes? Pero bueno, se resolvió ese conflicto. Así es que, lleno de conflictos, yo pobre. Pero fue una buena experiencia y de eso voy aprendiendo. Los conflictos son parte de nuestra vida y una gran fuente de aprendizaje. Tener conflictos significa estar vivo y lo saludable es aprender a manejarlos, principalmente porque algunos son inevitables. Lo que sí se puede evitar son las consecuencias negativas de los mismos. Todos tenemos recursos internos y naturales que nos dan la capacidad para afrontarnos. Las emociones básicas que se experimentan cuando se vive en un conflicto son la rabia, la tristeza, el miedo, la impotencia, a veces de forma independiente y en otras todas a la vez. El camino a la resolución de conflictos no es otra cosa que la expresión adecuada de estas emociones. Al escuchar a las demás personas y buscar alternativas válidas para quienes han experimentado conflictos. Por lo que debemos reconocer y aceptar las propias emociones, identificar y respetar las emociones de los demás. Esto nos lleva a reflexionar sobre cuáles de nuestras necesidades no han sido satisfechas en una situación determinada. Debemos entender que como seres humanos todos tenemos las mismas necesidades, no lo olvides. Podemos ver en la Biblia que en ese entonces ya existían los conflictos. Por favor, me acompañan a 2 de Corintios 7:5. Segunda de Corintios 7:5. Cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos
Fuimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. O sea, los que tenemos la oportunidad de leer la Biblia y de leerla con mucha frecuencia, podemos darnos cuenta que estas escrituras hablan de conflictos. Santiago 4:1. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Otra escritura, por favor, Proverbios 28:25. El que es ambicioso provoca peleas, pero el que confía en el Señor prospera. Por favor, vamos a 2 de Corintios 12:20. En realidad me temo que cuando vaya a verlos no los encuentre como quisiera, ni ustedes me encuentren a mí como quisieran. Temo que haya peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, insultos y alborotos. En nuestro diario vivir siempre estaremos expuestos a tener conflictos en la familia, con amigos, vecinos, iglesia y comunidad. Por lo tanto, queridas hermanas, tengamos presente que disponemos de la ayuda de Dios para impulsarnos a crecer espiritualmente en medio de los conflictos diarios que se nos presentan. Vamos a orar, por favor. Bendito Padre Celestial, buenas noches. Te damos tantas gracias, Señor Dios, por este día de vida que nos has regalado. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor Dios, de reunirnos para compartir de tu palabra, para aprender, para poder entender tus planes divinos, Señor. Pedimos, Señor Dios, que permitas que los corazones, las mentes de quienes estamos acá, se nos abra completamente para poder entender y escuchar lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor Dios, que me utilices de la manera que tú tienes previsto, Señor Dios, que pueda ser claro, que pueda ser concreto en las cosas, Señor, y que por sobre todo podamos cada día aprender más de lo que tú nos enseñes, Señor. Te damos tantas gracias, Señor Dios, por cada uno de los hermanos presentes acá, porque han puesto su tiempo, su corazón y su deseo de venir a escuchar de tu palabra, Señor. Pedimos que cuides nuestro regreso a casa, que en todo momento estés tú al control de todos y cada uno de nosotros. Cuida de nuestras familias, de nuestros hogares, Señor Dios, y que todo sea únicamente para tu gloria, Señor. Gracias te damos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a entrar realmente en el tema de esta noche. Hemos estado hablando sobre los conflictos y realmente ustedes pueden ver, el conflicto es una situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente opuestas con el objetivo de neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival. Incluso cuando tal confrontación es verbal, se trata de lograr la consecución de los objetivos que motivaron dicha confrontación.
Como les decía al comienzo, conflictos hay en todo momento y a cada rato, en la oficina, en el hogar, con los hijos, con los compañeros. Llegan momentos en que ni uno ni otro nos escuchamos. Actualmente en la Franja de Gaza hay un conflicto bastante grave y delicado, y todo esto nos hace pensar en que cada día las diferentes instituciones, los diferentes entes, y en nuestro medio cada uno de nosotros debemos estar dispuestos a ser esos mediadores que Dios quiere que seamos. No hay mejor fuente que pueda abarcar el tiempo, la geografía, las naciones, las razas, como es la Biblia. La Biblia realmente es un catálogo de procesos, de sabiduría, de casos prácticos sobre resolución de conflictos. Podemos ver en los libros de Éxodo, en Deuteronomio, en Isaías, en Mateo. Son fuentes que nos puede y nos da a entender lo que es ser justos o lo que es hacer justicia. De ahí que es necesaria la mediación. La mediación es un modo de resolución de conflictos que puede aplicarse como etapa prejudicial para evitar la iniciación de un juicio, mediante un arreglo extrajudicial entre las partes o en cualquier otro ámbito. También es un procedimiento estructurado de participación voluntaria o impuesta que requiere la presencia de un tercero neutral, que sirve de ayuda para que los que poseen intereses contrapuestos los identifiquen y lleguen, si es posible, a un acuerdo. Un sinónimo de mediación tenemos también la negociación. Y negociación lo tenemos como el término de negociación suele hacerse referencia a un proceso a través del cual dos o más partes intentan resolver un conflicto de intereses o de derechos entre ellas, modificando sus demandas iniciales de modo que al final se llegue a un resultado relativamente aceptable para todos. En cuanto a la mediación, vamos a hablar sobre esa tercera persona que es el mediador, donde vamos a ver los estilos, los sistemas y las funciones. En cuanto a los estilos, tenemos el de facilitar, el de evaluar y el método transformativo. La mediación en su forma básica de facilitar es una manera muy formal que busca un proceso justo, pero de una forma de acortar y aconsejar a los participantes, y se puede hacer de una manera individual o colectiva, ofreciendo en todo momento las posibles soluciones a la situación o al conflicto. En cuanto al método de evaluar, se utiliza en muchas cortes del hemisferio occidental para ayudar a sí mismo a los participantes de un conflicto a llegar a una solución, mostrando las fortalezas, las debilidades de sus casos, a fin de que haya una solución justa. Un mediador evaluativo se enfoca en los derechos y hace recomendaciones basadas en los mejores resultados que saldrán a reducir en la corte.
En cuanto a la mediación transformativa, facilita de 3 maneras: otorgar, participar a los implicados lo más posible y considerar las necesidades, intereses, valores y puntos de vista de todos los involucrados. El mediador también puede actuar como un mentor para ayudar a las personas a tener una mejor opinión de sí mismos. También busca formas para perseverar la relación de la mejor forma posible. Y tercero, se busca sacar ventaja de las lecciones aprendidas, transformar la relación personal y posiblemente de toda la comunidad. Al hablar del mediador o del tercero, según las Escrituras, hay diferentes maneras de hacerlo. Como podemos ver, hay el sistema judío, hay las modificaciones de Jesús y hay las referencias apostólicas. Vamos a ver algunos textos de las Escrituras que nos hablan sobre estos 3 aspectos. En el sistema judío, normalmente se buscaban jueces locales, los mismos que debían actuar sin prejuicios, sin imparcialidad y solamente buscando hacer justicia. Veamos lo que nos dice en Deuteronomio 16, del 18 al 20. Deuteronomio 16, del 18 al 20. Justamente habla sobre la impartición de justicia. Dice la palabra de Dios: nombrarás jueces y funcionarios que juzguen con justicia al pueblo en cada una de las ciudades que el Señor tu Dios entregará a tus tribus. No pervertirás la justicia, ni actuarás con parcialidad. No aceptarás soborno, pues el soborno nubla los ojos del sabio y tuerce las palabras del justo. Seguirás la justicia y solamente la justicia, para que no puedas vivir y poseer la tierra que te da el Señor. También tenemos Deuteronomio 17, 1 al 7. O sea que vayamos a la Biblia y también la leamos. Deuteronomio 17, 1 al 7. La palabra de Dios dice: no sacrificarás al Señor tu Dios ninguna oveja ni buey que tenga algún defecto o imperfección, pues eso es abominable para el Señor tu Dios. Puede ser que algún hombre o mujer entre los tuyos habitante de una de las ciudades que el Señor tu Dios te dará, se le sorprenda haciendo lo malo a los ojos de Dios. Tal persona habrá violado el pacto y desobedecido mi orden, al adorar a otros dioses e inclinarse ante ellos o ante el sol, la luna o las estrellas del cielo. Tan pronto como lo sepas, deberás hacer una investigación escrupulosa. Si resulta verdad y se comprueba que algo tan abominable se ha cometido en Israel, llevarás al culpable, sea hombre o mujer, fuera de las puertas de la ciudad para que muera apedreado. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se podrá condenar a muerte a una persona, pero nunca por el testimonio de uno solo. Los primeros en ejecutar el castigo serán los testigos, y luego todo el pueblo. Así extirparás del mal que esté en medio de ti. Como acabamos de ver en la Escritura, para cualquier situación debemos investigar completamente antes de condenar a cualquier persona. Como dice la palabra de Dios, pues, debemos siempre ver testigos, y no solamente uno, sino los que se puedan, antes que castigar de una manera maliciosa, como en aquella época, y como veremos más adelante,
las escrituras nos dicen que la muerte era compensada con otra muerte. Hay muchas escrituras como pueden ver, pero quisiera que leamos Levítico 24, por favor. Levítico 24, del 17 al 21. La palabra de Dios dice: el que le quite la vida a otro ser humano será condenado a muerte. El que le quite la vida a algún animal ajeno reparará el daño con otro animal. Al que lesione a su prójimo se le infligirá el mismo daño que haya causado. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, sufrirá en carne propia el mismo daño que haya causado. Como pueden ver, en aquel tiempo había que matar si es que alguna persona hubo muerto a alguien. Luego tenemos las modificaciones hechas por Jesús. En Mateo 5, 23 al 26, el supuesto ofensor debe acercarse al ofendido para reconciliarse. Veamos lo que nos dice Mateo 5, 23 al 26. Dice: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. En Mateo 5, 38 al 42, podemos ver que termina lo que en el Antiguo Testamento era ojo por ojo, como decíamos, muerte por muerte. Veamos lo que nos dice en Mateo 5, del 38 al 42, por favor. Está puesto en la pantalla también, por favor, para que me acompañen. Dice: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Como podemos ver, aquí ya no se traduce muerte por muerte, sino más bien Jesús dice pues que mostremos la otra mejilla. Es una de las modalidades de Jesús. Asimismo, en Lucas 6, del 27 al 31, quisiera que vayamos allá, por favor. Lucas 6, del 27 al 31. La palabra de Dios dice: pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale
a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no le reclames. Trata a los demás tal como quieres que ellos te traten a ustedes, que lo traten a ustedes. Asimismo, en las escrituras que están en la pantalla, Lucas, Mateo, hay daños que lo que le llevan al hermano es a pecar, y eso tampoco está bien que se lo haga. Es por eso que ahí es donde debemos también estar como mediadores. Lo mismo en Mateo 18, en Deuteronomio, es un proceso en el que la invitación es a confrontar al ofensor. Quisiera que leamos el Mateo 18 del 15 al 20, por favor. Mateo 18 del 15 al 20. La palabra de Dios dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además, les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedido por mi Padre que está en el cielo. Que donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En cuanto a las referencias apostólicas, asimismo tenemos en 1 Corintios 6, del 1 al 11. Vamos a leer en la pantalla. Dice: si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos. Versículo del 7 al 11. En realidad, ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de esto, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias, y conste que se trata de sus hermanos. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, y han sido santificados, y han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Asimismo, dentro de los mediadores tenemos diferentes títulos que, de acuerdo a las Escrituras, dan. No vamos a leer todas las Escrituras, pero en algunas de ellas dice que al mediador le dicen o le dan el título de oficiales de tribu, reparador, intercesor, mediador, profeta juez, sacerdote juez,
pacificador, sabio, moderador y defensor. Entre las funciones de los mediadores tenemos los defensores, que son los que animan, los mediadores, de los que estamos hablando en la comunidad de la iglesia, también el arbitraje, en donde actúan con partes desinteresadas, el juez, en donde se producen los fallos en la corte, y también la respuesta divina, como veremos a continuación. Las funciones o roles de los terceros no siempre se distinguen fácilmente, posiblemente porque en el sistema de justicia de Israel los individuos, quienes eran los más competentes en resolver conflictos, podían tomar diferentes posiciones, como defender a una víctima, mediar entre vecinos quienes se habían ofendido, fungir como árbitros de consensos y hacer juicios obligatorios. Veamos lo que es el defensor. Dice, el defensor es el que opera como un entrenador o mentor que trabaja formal o informalmente con las dinámicas necesarias entre los involucrados, que intenta parar el conflicto ayudando a ver a cada participante desde el punto de vista del otro. Podemos ver en el caso de Filemón, por ejemplo, Pablo fue el mediador entre el problema que tuvo Filemón con su patrón. Además, en el ámbito del derecho, el defensor normalmente es el abogado. Él es el que se encarga de defender los intereses de las partes. También podemos ver al defensor en un equipo de fútbol. Todos sabemos que hay diferentes posiciones y entre una de ellas es la del defensor. En nuestro medio, y creo que en diferentes países, en la mayor parte de países, también hay un defensor del pueblo, y es un cargo público que ostenta quien debe asegurarse de que los ciudadanos no sufran injusticias por parte de las arbitrariedades de las autoridades políticas. El mediador. Realmente todos nosotros debemos considerarnos como unos mediadores. El mediador es quien facilita formalmente una solución entre creyentes en un conflicto interpersonal o en un conflicto de propiedad o negocios. Es un pacificador que es llamado cuando hay alguna necesidad y utiliza sabiduría y técnicas aprendidas para dirigir a los participantes hacia el mejor resultado. Mediador, tal como lo define el diccionario, es uno que se ocupa de resolver o reconciliar las diferencias al trabajar en todas las partes del conflicto. La pregunta es, ¿y cuáles son las partes del conflicto? Y las partes del conflicto en este caso son, por supuesto, Dios y la humanidad. Jesucristo, de hecho, actuó como el mediador al sufrir y morir por nosotros. Pues para entender esta función de Jesús, tenemos que leer el capítulo 9 de Hebreos. Pero no vamos a leer, sino que ahí podemos ver que Jesús nos dice que es nuestro sumo sacerdote en la nueva alianza, y la función del nuevo sacerdote en Israel era mediar por el pecado de los israelitas ante Dios. Ahora Jesús está mediando
entre nuestros pecados y el Padre. Es por eso que Jesús es el único mediador, ya que es el único que puede entrar a la presencia del Padre con la sangre de su sacrificio en la cruz. El árbitro. Un árbitro es similar a un mediador, pero tiene el poder de decidir si dos cristianos están en conflicto y no pueden resolverlo con un mediador, deben acudir a un árbitro, quien hará el fallo, el mismo que debe entender el problema claramente antes de determinar dicho fallo. Luego tenemos el juez, alguien que tiene autoridad para hacer un fallo en un asunto, sin importar si los participantes estén de acuerdo o no. Ese es un juez. Luego tenemos la respuesta divina. Por lo general, los líderes eclesiásticos pueden ejercer disciplina en la iglesia por medio del uso apropiado de testigos o por medio del uso de otras evidencias. Por supuesto, Dios puede intervenir y dar una respuesta divina, como lo ha hecho en muchas ocasiones, como podemos ver en Números 16, la rebelión de Coré. Creo que todos sabemos cuál fue el problema realmente de esa rebelión. Coré y 250 hombres más estaban enojados con Moisés y con Aarón. Ellos pensaban que todas las cosas que les decían que hagan eran de una manera personal de Moisés. Tal es así que Moisés pues les invita para que Coré y todos sus acompañantes hicieran sacrificios al día siguiente. Y ahí pues tenían que ver realmente si las cosas que Moisés les decía eran cosas de Moisés o eran de Dios. Y realmente podemos ver que en esa escritura vemos la intervención divina, porque le ordena Dios a Moisés que haga retirar a todos los que están cerca de las carpas de Coré y sus acompañantes. Y en un momento dado la tierra los tragó a todos ellos. Pues podemos ver la intervención divina haciendo justicia cuando humanamente quizás nosotros no podemos hacerlo. No olvidemos que los mejores mediadores utilizan mecanismos para ayudar a los participantes a percibir y a responder sin enfrentamientos el tú contra mí. Realmente la mediación puede ayudar a remediar el conflicto y traer muchas oportunidades de crecimiento a cada persona involucrada y producir cambios en vez de dolor. Debemos recordar que Dios está comprometido siempre con la justicia. En base a las escrituras que acabamos de leer, podemos darnos cuenta de cómo podemos utilizar las escrituras para, en las diferentes situaciones, en los diferentes conflictos que tengamos, poderlas utilizar. Son tantas las escrituras que nos hablan de diferentes situaciones, de diferentes conflictos y peleas, que es un trabajo de nunca acabar. Pero realmente soy muy agradecido con Dios de que estemos un grupo de hermanos en un ministerio de pastoreo. Y la invitación es justamente a eso, ¿no? A que
con toda confianza puedan acercarse donde Pepito y Tinita, donde el que les habla, mi esposa. También quiero compartirles que va a integrar el Ministerio de Pastoreo Santiago y Daniela Terán. Como ustedes conocen, o si es que no lo conocen, pues también estaba integrado a este ministerio Raúl y Consuelo Herrería, pero por situaciones personales ellos han dejado de pertenecer. La resolución de conflictos realmente lo vamos a tener en todo momento y en todo tiempo, como les repito una vez más. Lo que sí les animo es a que tengan la confianza en quienes les acabo de nombrar. Pienso que ya lo hemos resuelto muchos conflictos entre los hermanos, y gracias por esa confianza, gracias por esa entrega, se puede decir, porque desde el momento que nosotros, como les decía al comienzo, desde el momento que nosotros nos levantamos de la cama, tenemos conflictos. El momento que nos despertamos, si el agua no está caliente, a lo mejor ya tenemos un conflicto. No podemos lucharnos porque el agua está fría. Mientras vamos al trabajo, alguien se cruzó imprudentemente, como en el caso de los motociclistas, y ya tenemos un conflicto. Llegamos a la oficina y enseguida el jefe le llama la atención, ya tenemos un conflicto. En fin, la vida es llena de conflictos, como decía mi esposa, pero también Dios nos va preparando para poder solucionar todos esos conflictos. Debemos considerarnos esos mediadores, esos pacificadores, esos tendedores de fuentes que Dios ha puesto acá en la comunidad. Mi esposo y yo nos sentimos muy agradecidos por la casa donde fuimos. Realmente fuimos donde una pareja que llevan de discípulos 3 años, y durante los 3 años ellos no habían tenido discipulados, y ellos habían estado pasando unas situaciones muy difíciles entre ellos, y solamente son una pareja. Ambos son jubilados, pero por situaciones de casa el esposo decidió nuevamente volver a trabajar, ya que le llamaron, y volvió al mismo trabajo. Al comienzo ellos realmente nos compartieron, ya con el pasar de los días, de que cuando les dijeron que nos iban a hospedar a nosotros, ellos dijeron: nosotros tuvimos temor, porque no sabíamos quiénes eran ni cómo eran. Pero al final se sintieron muy agradecidos con Dios, porque pudimos ayudar a salir de problemas que ellos tenían. Y todos los días que llegábamos nosotros después del taller, ya tenían un conflicto para ayudarles a solucionar. Y realmente se sintieron muy agradecidos con nosotros, porque lo primero que hice, les dije: tienen que buscarse una pareja que les disipule. El domingo que tuvimos la oportunidad de quedarnos al servicio, él fue muy pronto a una pareja, y cuando regresamos a la casa me dice: Julio, ya cumplí con lo que tú me dijiste, ya tenemos una pareja de discipuladores. De aquí en adelante, dice, ya nos van a discipular fulano y sultano. Asistimos así mismo a la charla. Le hicimos ver que no llegaron, parecían ecuatorianos también ellos. La charla empezaba a las 7, uno llegó a las 7:15, otro a las 7:30, y otro no llegó. Pero a la final, el hermano que se llama Leo
Leo me dice, ¿hacemos o no hacemos la charla? Digo, hagamos, o sea, solamente los 4, ¿no? Pero ya después fueron llegando y se hizo la charla, ¿verdad? Entonces dice, muchas de las veces cuando ya no vienen, lo hacemos. Está mal, y tienen que hacer, como sea, tienen que hacer la charla, o sea, con 2. Dice, bueno, ya de aquí en adelante vamos a hacer así. En todo caso, como digo, pues Dios nos está permitiendo hacer en la iglesia lo que Él desea. Queremos, de mi parte al menos, creo que todos quienes estamos en el ministerio del pastoreo, queremos hacer un trabajo que realmente Dios se sienta agradecido, porque para Él es la gloria, ustedes saben. Nosotros somos sus siervos, sus ayudantes, sus intermediarios quizá, pero que hace todo es Dios. Debemos entender que Jesucristo es el único juez supremo. Jesús es el único pastor. Jesús es el único rey. Y por ende, Jesús es el único mediador.